Buenas noches, gracias por continuar informándose con la señal de Costa Rica Noticias. Soy Ernesto Rivera y estamos en vivo a las 8:06 de la noche. En nuestra entrevista de hoy vamos a conversar con Sara Cognuk González, una joven gestora de recursos ambientales, activista contra el cambio climático y consultora en temas de océano. También participó de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático que se efectuó a finales del año pasado en España. Buenas noches, Sara. Buenas noches, don Ernesto. Un gusto estar acá compartiendo esta noche con ustedes. Buenísimo. Bienvenida al set de Costa Rica Noticias. Muchas gracias. Te propongo que iniciemos la conversación hablando de un concepto. Pasamos de hablar de cambio climático a crisis climática. ¿Por qué? Bueno, este cambio en realidad viene como de parte de la prensa, que es la que comienza a usar esto, pero a nivel de sociedad civil ya se comenzaba a percibir como una crisis. Bueno, el concepto de cambio climático se comienza a usar hace 2 siglos, ya se comienza a decir que estamos sufriendo un cambio en el clima, que se están comenzando a dar cambios en las variables climáticas. Sin embargo, estos todavía no habían tenido una repercusión sobre las distintas poblaciones que existen en el planeta. Pero ahora, ya en pleno 2019, se comienzan a percibir las consecuencias propias de este cambio climático y ya se recurre a decir, no, esto ya nos está afectando a nivel económico, a nivel social y a nivel ambiental, por lo tanto ya es una crisis. Es decir, ya el equilibrio que estaba trabajando y funcionando y todo lo que conocíamos está cambiando, por lo tanto vamos a tener una afectación directa. Ahí, cuando uno escucha voces negacionistas y tal, basta remitirse, hoy supimos, nos informamos a través de las agencias de noticias que el humo del incendio que hay en Australia ya está afectando en zonas de Sudamérica, en Argentina y en el sur de Chile también. Es impresionante las dimensiones del impacto. Sí. Hay que recordar que el planeta Tierra está conectado, ¿verdad? Lo que ocurre aquí, lo que ocurre en Australia, lo que ocurre en Chile, todo está relacionado. Por lo tanto, las acciones que no se están tomando en grandes países, como es el caso de Brasil, Estados Unidos, Australia, van a tener sus consecuencias y sus repercusiones sobre los otros países que quizás están trabajando en una acción climática un poco más contundente. Tal es el caso de lo que está pasando con Australia, que ahora sus emisiones también están comenzando a afectar a países suramericanos. Es impresionante eso porque el planeta siempre estuvo conectado, siempre andamos encima de la misma roca, girando en el espacio, pero hoy esa percepción de que estamos todos montados en el mismo barco es cada vez más clara. Sí, y de hecho, retomando como lo que usted decía de los negacionistas, yo creo que en este punto, si hay alguien que se atreva a negar el cambio climático, ya no es un tema de desconocimiento de la información a nivel de quienes toman decisiones, ¿verdad? Claramente. Ya es un tema simplemente de que no lo quieren percibir como tal. Porque como usted indica, justamente en este momento en que estamos viendo que los humos de Australia están llegando al sur de América, es el momento exacto para darse cuenta de que realmente el cambio climático no es cuestión de grandes potencias o de pequeñas potencias, es cuestión de todas las personas y especies que estamos en el planeta. Totalmente. Ahí hay un tema que te propongo una reflexión sobre eso, y es que si bien todos estamos montados en la misma roca, no todos podemos decidir. Y probablemente los ciudadanos de Australia no sé si estaban del todo de acuerdo con el gobierno de Australia, con la política australiana, y sin embargo las consecuencias las están viviendo todos hoy. Bueno, meto un poco como el contexto de lo que vivimos en la conferencia de las partes ahora en Madrid. Las personas que estaban de parte de Australia no iban con el gobierno, digamos con los de sociedad civil, no iban como de parte del gobierno. Eran este grupo de personas, digamos, de sociedad civil que estaba participando. Ellos sí tenían como esta ambición en mente. Ellos sí sabían que Australia está necesitando de manera urgente medidas climáticas. Entonces, hay una brecha total entre el gobierno de Australia y la ciudadanía. Y pues yo creo que eso también lo empezamos a percibir en distintas partes del planeta y no tenemos que irnos muy lejos, ¿verdad? Aquí en Costa Rica pues también tenemos como esta brecha. No por nada en la Asamblea Legislativa están con nuevas propuestas o propuestas ya viejas que lo que hacen es seguir fomentando las consecuencias del cambio climático. Esto es impresionante porque
esta diferencia entre lo que se expresa a nivel de sociedad civil, de las poblaciones, de la gente que vive en la costa, digamos, no hay que ser ningún activista de nada. La gente que vive en Cieneguita está viendo la erosión marina ya, hoy. Sí, de hecho, creo que lo están viviendo. Las personas en zonas costeras en general lo están viviendo a mayor medida de cualquier persona de las que estamos en este momento hablando sobre cambio climático. Y de hecho, este fue también uno de los temas en los que Costa Rica trató como de impulsar bastante dentro de la COP, y que a nivel de sociedad civil, quienes pudimos participar en la COP y teníamos como esta visión de representar y alzar la voz por ciertos sectores, hemos estado como tratando de visibilizar. Y es que las personas en las zonas costeras no todas saben lo que está pasándoles. Están ya viviendo las consecuencias de manera directa. En el Roble de Punta Arenas es clarísimo la manera en que entra el mar y inunda un montón de casas. Claro, yo soy de Esparza, y ahí tenemos Caldera, y en Caldera ya los efectos también son devastadores. Ya las personas han tenido que ir dejando como la costa, y ya algunas personas que han vivido ahí pues no pueden generar como ese desapego con la costa, porque es toda una vida en la costa. Claro. Entonces ya tenemos otra vez el tema de crisis. Es a esto a lo que nos referimos, cuando tenés que cambiarle la vida a las personas para que puedan sobrevivir a lo que se están enfrentando. Y nuevamente, no todas las personas saben que lo que están enfrentando son consecuencias del cambio climático, ni saben como que el cambio climático está siendo potencializado por distintas acciones extractivistas. Ahí, cuando uno habla del Roble de Punta Arenas, de Cieneguita, el Limón, parece que fuera un problema de pobres. Sin embargo, en Miami, en las zonas costeras de Miami, independientemente del nivel socioeconómico de la gente que viva, se dan unas entradas de agua mucho mayores que antes. El nivel del flujo del mar ha subido notablemente. Bueno, en Venecia, ¿verdad? Que incluso el Parlamento, ¿verdad? Todas las oficinas centrales quedaron inundadas, ellos siempre estuvieron con estas proyecciones y nunca hicieron caso, pero no es un tema de pobreza o de las personas con mayor dinero. Sí hay que entender, ¿verdad?, que existe el concepto de justicia climática, que justamente nos pone como en perspectiva que el impacto va a ser distinto para las personas según su clase social. Y lamentablemente este concepto de justicia climática se está dejando de lado en los distintos espacios de discusión, y es necesario abogar por ellos. Pero las consecuencias del cambio climático nos van a impactar a todos y todas. Y no es como que solamente las personas pobres no sepan sobre cambio climático. En realidad el tema de educación y de acceso a la información está siendo totalmente, está siendo una brecha a nivel de tratar las consecuencias. Ahí hay un tema que quería consultarte o proponerte una reflexión. En el abordaje de la emergencia climática, el disparo inicial lo hicieron científicos y políticos cincuentones y sesentones. Recuerdo la película de Al Gore y diferentes testimonios de gente que estaba viendo ya la evidencia científica de que el cambio climático iba a provocar una crisis y una emergencia, que es donde estamos hoy. Pero luego, a esa primera oleada de gente, adultos, hablando de eso, vino gente de tu generación con una energía y también, decirlo con claridad, con una furia diferente. El tema de Greta Thunberg, ahora en la Asamblea General de Naciones Unidas, lanzó no una reflexión, no una queja, lanzó un grito muy fuerte. ¿Cómo se da esto en tu generación, en la generación de los millennials, de la gente que tiene menos de 30 años? Sí, de hecho, quiero como retomar un poco lo que Greta hablaba, porque este discurso que dio en las Naciones Unidas, ella después en la COP lo retoma y dice que a ella le duele que de lo que se quedaron fueron con sus lágrimas, y empezaron como a usarla para burlas en redes sociales. Entonces ella trató en la COP de dar un discurso sin ninguna palabra fuerte, es decir, que la atención no se desviara de lo que ella estaba hablando, porque ella dice que es demasiada la frustración que están cargando los jóvenes del norte. Cuando a veces no nos gusta mucho hacer esa separación del norte y el sur a nivel de generación,
Pero creo que para entender un poco cómo se está dando este movimiento de juventud, de adolescentes, es necesario comprender que el norte percibe el cambio climático distinto a lo que lo percibe el sur. ¿Por qué? Porque en el norte hay países que incluso se ven beneficiados con el cambio climático. Hay países que antes no podían practicar la agricultura y ahora son países que pueden practicar agricultura. Entonces, obviamente la acción climática de parte de estos países va a ser más baja, pero las personas de menor edad son las que están diciendo, ok, no es solamente por nosotros, no es un tema de nuestro país nada más, es un tema de que hay países que lo están viendo terriblemente mal, como es el caso de la mayoría de países del sur, que además somos los que estamos en la lista de proyecciones un poco más catastróficas a nivel mundial. De efectos. Claro. Sí, sobre todo, bueno, en la zona tropical, Costa Rica está en una zona de alta vulnerabilidad ante el cambio climático. Vamos a un corte comercial y enseguida volvemos conversando incluso sobre la figura de Greta Thunberg, que muchos critican justamente por haber acaparado medios o la mirada del mundo. Ahora conversamos sobre la figura de Greta y sobre el tema de cambio climático. Estamos con Sara Cognuk González, una joven activista en contra del cambio climático. Ya volvemos. Señor director, ¿le parece que estoy bien? Hace rato que pedí agüita manantial, no me la han traído. ¿Le parece mi voz? ¿Hace buen registro? ¿Necesito aclararla un poquito más? Ay, yo creo que la cámara me ama. ¡Maquillaje! ¿Dónde está el maquillaje? Mi agüita, por favor. Esto sí que está lindo. Espero que todo el mundo vea los pelos. Vamos a hacer un éxito total. Bueno, porque estoy yo. No te perdás las aventuras de los Pérez todos los días por 13 Costa Rica Televisión. Código 13. Acceso a la tecnología. Miércoles, 9 de la noche. Repetición sábados 11:30 de la mañana. Del arte a la flora. De la fauna a la lucha de los pueblos originarios. Una mirada didáctica a un país rico en cultura, recursos y comunidades. Documentales UNED, todos los martes a las 9:30 de la noche y los sábados a las 4 de la tarde. En 13, Costa Rica Televisión. Actualidad. Investigación. Hechos. Contexto. Profundidad. Interés público. Compromiso. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Gracias por continuar con nosotros en la señal de Costa Rica Noticias. 8:20 de la noche, estamos en vivo conversando con la joven activista en contra del cambio climático, Sara Cognuk González. Conversábamos del perfil de Greta Thunberg y cuánto había de invento mediático y cuánto había de aporte real a la causa de hacer conciencia sobre cómo frenar y cómo cambiar el modelo de producción. Sí, bueno, yo en lo personal considero que lo que Greta más ha aportado, o lo que ella realmente, el aporte que ha hecho a toda esta lucha, es el de visibilizar. ¿Por qué? Porque tenés a esta joven que está con todos los reflectores encima, que tiene a la prensa, que habla y de inmediato se hace viral. Sí. Y ella en la COP25 ya dijo, yo no voy a hablar. O sea, ella solamente dio un discurso y el resto del tiempo lo estuvo cediendo a jóvenes indígenas, a chicos afro. O sea, lo fue cediendo a los distintos grupos que han estado luchando por alzar la voz y que lamentablemente la prensa no les ha dado la misma voz que les está dando a Greta. Entonces yo creo que Greta tiene como muy claro este tema de la justicia climática, tiene claro que ella no es la causa, que ella es como un canal para facilitar que se llegue al objetivo como tal de la lucha.
Justamente hablaba de justicia climática. ¿Cómo forzar o convencer a los grandes países emisores de carbono en el mundo de cambiar su modelo productivo? Yo buscaba algunas cifras. China emite el 30% del dióxido de carbono que hay en el ambiente. Estados Unidos el 15%, de todo el dióxido de carbono del mundo el 15%. La India el 7% y Rusia el 5%. Si ellos no cambian, de ahí todos los demás vamos en pequeñito pero amarrados a la misma piedra. Sí, y de hecho son los mismos países que se están oponiendo a que se lleguen a acuerdos que permitan avanzar hacia la acción climática. Es decir, ellos están totalmente oponiéndose a una acción climática como tal que salga de sus gobiernos. En el caso de Estados Unidos, notamos, por ejemplo, que en Estados Unidos, en la COP, estaban participando sociedad civil y estaban participando congresistas. Entonces, ellos dijeron, aunque Estados Unidos como país esté saliendo del Acuerdo de París, porque eso es lo que está promoviendo Trump, nosotros seguimos en acción climática y seguimos trabajándolo desde sociedad civil. Entonces yo creo que en estos países e incluso en garantizar que en Costa Rica mismo se continúe trabajando en acción climática, genera como un peso extra sobre la ciudadanía. ¿Por qué? Porque también esa es la forma de participar en las decisiones. No podemos decidir porque pertenecemos a un sistema democrático como tal, que tiene como sus figuras de toma de decisiones, pero como ciudadanía se puede generar presión para llevar distintos cambios. Por ejemplo, este grupo de ecologistas que comenzó a generar presión con el tema de las piñeras y que ya se dio un gran paso y que se espera entonces que sumando esta presión y sumando a distintas voces que se van acuerpando en el camino, el gobierno continúe sobre esta misma recta. Pero si no hacemos estas presiones, si no nos empezamos a involucrar, realmente los gobiernos van a seguir trabajando sobre la misma línea que van. Sí, es todo un tema porque en esto hay una variable que a veces el público, el gran público, la gente no tiene tan en cuenta, y es el tiempo. Hay un tic-tac haciendo y un termómetro subiendo y hay un punto en el que las cosas se vuelven irreversibles. Sí, bueno, el IPCC, que es el panel intergubernamental para el cambio climático, que es la comunidad científica que nos da los datos sobre los cuales podemos continuar trabajando, nos indica que para el 2050 todos los países tienen que tener su plan de descarbonización. Entonces ese sería como nuestro tic-tac en este momento. El Acuerdo de París está para el 2030, ¿verdad? Con la Agenda 2030. Y tenemos los planes de descarbonización para el 2050. Costa Rica es de los primeros países que adopta un plan de descarbonización. Y ha sido sumamente criticado, pero es lo que necesitamos. Y no es que sea irreal, porque realmente todos los análisis que se han hecho es que nos permiten ejecutar este plan de descarbonización. Y más bien ya hay otros países tratando de replicar lo que Costa Rica está comenzando a hacer con su plan de descarbonización país. Es interesante lo que decís, porque en Costa Rica no puede generar un impacto masivo sobre la cantidad de dióxido de carbono que hay en el ambiente del planeta, porque somos así pequeñitos, pero sí puede generar un impacto político muy fuerte. Aquí en el país vivimos en un ambiente dual. Desde afuera nos ven como los supercampeones del ambiente, sin embargo, la mirada a lo interno es mucho más crítica. ¿Cómo percibís esto? Sí, creo que somos un país dual en muchas cosas y creo que hacia eso nos hemos ido polarizando en distintos temas. Específicamente con todo el tema de cambio climático, sí. Costa Rica tiene distintos desafíos a los cuales enfrentarse. Muchos de estos nos recuerdan la necesidad de generar mayor presión, como mencioné anteriormente, para que el gobierno comience a ejecutar distintas acciones. Pero tendemos a que cualquier acción que se tome es culpa del gobierno. Y se nos olvida una parte súper importante como lo es la parte legislativa, que como mencionaba al inicio, son quienes están en este momento promoviendo todo lo de petróleo, están promoviendo pesca de arrastre, y entonces comenzamos a ver que realmente no hay una agenda clara y concisa en la Asamblea Legislativa de una mayoría que esté realmente defendiendo al ambiente y defendiendo la dignidad de las personas. Entonces yo sí creo que en Costa Rica hemos dado grandes pasos, sí creo que evaluándonos con respecto al resto del planeta, realmente estamos muy por encima. Y es lamentable cuando uno dice, bueno, tenemos estos problemas en zonas rurales en Costa Rica. ¿Cómo están entonces el resto de países? Ese es como el análisis que realmente siempre nos termina quedando,
Pero sí, hay como un premio de consolación ahí, ¿verdad? exacto, porque y es frustrante, porque, o sea, uno sí ve las acciones que se llevan a cabo y ve como también este vacío que existe. Entonces, sobre ese vacío es que tratamos de generar presión. Últimamente dicen como que los activistas o las personas desde sociedad civil no hacen nada porque solamente quienes toman decisiones hacen cosas. Pero yo en lo personal creo que desde sociedad civil es donde se comienzan a gestar los cambios y que solamente desde sociedad civil podemos decirle tanto al gobierno como a la Asamblea Legislativa que nos urge que tomen acciones. En la COP25, Costa Rica asumió un liderazgo político como nunca lo había hecho. Llegó y lideró los principios de San José, que exigían un acuerdo con el artículo 6, que el artículo 6 habla sobre los mercados de carbono que rigen con el Acuerdo de París. Y Costa Rica lideró los principios de San José que estaban exigiendo mercados de carbono robustos, mercados de carbono justos y sobre todo mercados de carbono que realmente compensen todo y mitiguen lo que está ocurriendo con las ¿Qué es un mercado de emisiones. carbono? Ajá. Los mercados de carbono es cuando se generan las emisiones y se pueden compensar a nivel económico. Es decir, alguien emite dióxido de carbono, pero está obligado a compensarlo. Ajá. De alguna manera. Exacto, y se pueden transferir también, se pueden hacer transferencias. El problema que está pasando con el artículo 6 es que entonces esta compensación o mitigación también la están contando de manera doble con las contribuciones climáticas nacionales, que son las contribuciones que cada uno de los países tiene que presentar el próximo año sobre cómo se comprometen a cumplir con el Acuerdo de París. Entonces se hace un doble conteo. O sea... Entonces, para países que generan muchas emisiones, esto es de una ventaja que desfavorece a los países pues, que estamos emitiendo menos emisiones. Estamos ya contra el tiempo, pero te pido un esfuerzo por darme 3 elementos concretos que hayan surgido de la COP ahora en España. Sí. Que la COP fue la conferencia... Es la 25ª conferencia de la Convención Marco de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y por eso la llamamos COP. Sí. Y creo que de los 3 grandes logros, a pesar de que se diga que fue una COP fallida porque en efecto se ocupaba mayor ambición y se ocupaba un artículo 6 robusto, creo que está el tema de género, que salió el Plan de Acción de Género, se incluye océanos, que de hecho Costa Rica pues estuvo liderando junto con 3 países más, la inclusión de género para que esta COP realmente fuera una COP azul como se estaba anunciando y porque aunque suene un poco ilógico no se encuentra océano dentro de la discusión de cambio climático de manera contundente y Costa Rica está como muy metido con este tema. Y finalmente yo creo que el hecho de que ya quedan plasmados los principios de San José que nos van a permitir llegar a esta COP26 de este año, perdón. 2020. Ajá. No, eso sí sería la 26, porque la secuencia la 25. Okay. Entonces, llegar con estos principios para ya buscar un acuerdo del artículo 6 que realmente vaya de acuerdo a lo que está ocurriendo a nivel mundial. ¿Qué edad tenés, Sara? 24 años. 24, qué bueno, gente de 24 años con esa pila, con este norte. Te agradezco que hayas venido al set de Costa Rica Noticias. A lo mejor no es la primera, espero que no sea la última vez que hablemos. La primera es que no sea la última. Muchísimas gracias. Y después le presentaré a varios adolescentes que se nos están sumando fuertemente en el movimiento. Buenísimo, hay que remar, ustedes tienen, el mundo les queda a ustedes, así que hay que ponerse las pilas. Y con ustedes, muchísimas gracias por estar ahí. Recuerde, trabajamos para usted, somos la televisión pública de Costa Rica.